Fíjate que data de hace tiempo. Había un proyecto que luego se detuvo, pero lo tenía Jorge Jiménez Cantú cuando era gobernador y se congeló. Llega Miguel de la Madrid a la presidencia en el sexenio 82-86, retoma ese proyecto y empieza un boom. Se crea el sistema quintanarroense, el de Tabasco, el de Hidalgo y obviamente el sistema de radio y televisión mexiquense el 26 de septiembre de 1984. Y ahí empieza la historia, la nuestra. Radio Mexiquense inició sus primeras transmisiones al aire un 18 de mayo de 1983 y un año más tarde, el 26 de septiembre de 1984, hizo lo propio Televisión Mexiquense. Desde entonces, el sistema ha laborado bajo el concepto de servir como un medio de comunicación pública de enlace con la ciudadanía y por el fortalecimiento de los valores y la identidad de su auditorio. Bueno, yo estudié una carrera que se llama Sociología de la Educación en la Universidad Iberoamericana. Terminé la carrera, después inicié una maestría en comunicación. Ahí conocí a Lalo Torreblanca, que era director de noticias de Canal 11, y él me invitó a trabajar en Canal 11. Estuve trabajando en Canal 11 como analista especializado, después como coordinador de los noticiarios de fin de semana en Canal 11, y pues yo vivía en el Rancho Capetillo, en Capuluac, cerca de Toluca, y me percaté de que acababan de inaugurar un proyecto de televisión regional llamado Televisión Mexiquense, pues cerca de donde yo vivía, y como el trabajo que yo hacía para Canal 11 era desde mi casa, fui uno de los primeros en home office, ¿no? Pues dije, voy a entrar a Televisión Mexiquense. Y hice trámites para entrar. Me topé en entrevistas con Jorge Muñoz Estrada, que era muy amigo del entonces gobernador Alfredo del Mazo González. Siempre hay que aclarar el segundo apellido cuando decimos Alfredo González, porque no sabemos a cuál de los tres nos podríamos estar refiriendo, de la dinastía del Mazo. Y supe que tenía un proyecto, no sé si pensado por él o pensado por sus asesores o lo que sea. El caso es que aparentemente era un proyecto interesante de respeto a la pluralidad, de respeto a la libertad de expresión, de fomentar la capacidad creativa de los que participaban en ese proyecto, de difundir la verdad en sus servicios noticiosos, de difundir la cultura en programas interesantes, lo mismo que Radio Mexiquense. Y bueno, yo me incorporé. Entré ahí invitado por Ciro Gómez Leiva, que era entonces el director de noticias. Me nombró jefe de redacción de noticias. Fue interesante la labor con Ciro Gómez, jugábamos fútbol de salón, había mucha camaradería, había buen ambiente de trabajo. Ciro Gómez era muy joven, era pues muy inteligente, tiene una memoria privilegiada y yo sentía como que él no sabía mucho de televisión en ese entonces. Yo sabía un poco más porque llevaba años trabajando en Canal 11. Pues mira, yo creo que la televisión tuvo para mí una necesidad que me la transmitió, que era un poco experimental. Para mí llegar a la televisión en ese tiempo, casi que éramos unos niños, pues era experimentar, y creo que esa experimentación fue o lo que perdió el rumbo de Televisión Mexiquense, o lo que hizo que el rumbo político que querían darle los gobernantes tomó un sesgo más cultural, más casi cosmogónico, porque aunque el control férreo del gobierno impedía muchas cosas, en automático la gente actuábamos de manera muy libre y teníamos casi la libertad, digamos,
soterrada de hacer lo que queríamos, ¿no? Entonces fue un momento, creo yo, a los inicios de experimentación muy bueno. Bueno, yo llegué a Televisión Mexiquense siendo estudiante de comunicación. A mí me llamó la atención porque en aquel entonces la televisión era 4:3, era apenas la televisión a color, era lo máximo. Y cuando llegué a Televisión Mexiquense, invitado por un amigo, en paz descanse, Enrique García García, él estaba en el estudio, era floor manager, y a mí me invitaron a que trabajara yo, hiciera mis prácticas de servicio social por una beca que se llamaba COSIES, y COSIES nos pagaba en aquel entonces unos centavos para podernos trasladar a Televisión Mexiquense, que Televisión Mexiquense estaba hasta Metepec. Bueno, ¿qué te puedo contar? Realmente mi historia, mi trayectoria en la televisión, pues es muy sencilla, realmente es muy práctica. Yo inicié en la televisora de la Jusco en Canal 13, en Imevisión, en la década de los 80s, principios de los 80s para ser exacto. Posteriormente, pues migro a Televisión Mexiquense en el 84, y esto derivado de que un buen amigo, Amaro Taibo, sobrino de Paco Ignacio Taibo, el cual era mi jefe en el área de noticieros en Canal 13, en Imevisión, me informa que se estaba creando un proyecto de comunicación, un canal regional, una televisora estatal de corte público, y que realmente con el contenido y el afán de promover la cultura, las artes, el turismo y lo que era la información en general. Fíjate que llegamos antes. Yo llego por Fernando Sánchez Mejorada, que yo lo conocí haciendo mi servicio social en Canal 13, cuando era la Corporación Mexicana de Radio y Televisión, no era Imevisión. Y me dice, Fernando, hay un proyecto, el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, ¿te vienes? Va. Dejé la universidad, dejé todo, porque yo siempre quise hacer televisión y radio. De hecho, hasta saqué mi licencia de locutor, imagínate, en 1983, antes de que se inaugurara el canal, yo ya tenía mi licencia porque Fernando me había dicho, si no hay licencia, no hay conducción, no hay aire. Pues que la saco. Por cierto, mi papá siempre dijo, vas a reprobar, porque el examen consistía en 100 preguntas de cultura general y una prueba oral de cabina. Era una maravilla hacer el examen. Y ahora ya cualquiera puede tenerlo. Vaya, en fin, esa es otra historia. ¿Y qué crees? Pues que yo llego 5 meses antes porque teníamos que hacer programas, lo que se llama un stock, crear, porque diario la tele exige, y diario, entonces pues había que tener respaldo. Y bueno, llega Alfredo del Mazo a inaugurar el canal, pues hacemos, vaya, como se tiene que hacer. Y yo me acuerdo, llevaba un suéter azul marino tejido, creo que me lo había tejido mi mamá, estaba bien bonito, caramba. Y pues a mí el gafete así pegado, pues nunca me gustó. Entonces me hice una cadena con clips, así, muchos clips. Y pues me daba como al ombligo. Y entonces cuando pasa el gobernador, pues me lo mueve y me dice, qué bonito collarcito, no sé si me dijo collarcito, cadena, no me acuerdo de eso, pero sí, creo que le gustó o le llamó la atención cómo portaba yo el gafete. Recuerdo que hicimos proyectos juntos, como por ejemplo el programa semanal En una semana como esta. Desde luego los noticiarios de Televisión Mexiquense, que entonces eran 2 servicios informativos. Uno, el importante, no me acuerdo qué era, no me acuerdo a la hora que se transmitía al aire, no sé si a las 8 de la noche, algo así, pero trabajábamos toda la tarde para confeccionarlo. Yo como jefe de redacción pues tenía una participación destacada en la elaboración de ese noticiario. Y después en el programa nocturno que se llamaba Panorama, yo le puse ese nombre, por cierto. Y Panorama, bueno, casi era un refrito de lo que hacíamos en el noticiario principal. Lo hacíamos prácticamente 2 personas. Entonces, así entré yo a Televisión Mexiquense. Después corrieron a Ciro Gómez Leiva. Lo corrieron porque dio una entrevista en vivo, al aire, a un diputado muy aguerrido panista de ese entonces, que se llama
No sé si siga vivo, la verdad, no le he seguido la pista últimamente, pero se llamaba Javier Pazarza. Entonces Javier Pazarza en esa entrevista se puso como debe ser, se puso crítico, mencionó al gobernador varias veces, y eso, por muy abierto que se diga un sistema estatal de comunicación, a final de cuentas es un aparato ideológico de Estado. A final de cuentas, Alfredo del Mazo González, sea o no su idea el haber fundado esa televisora, su proyecto apuntaba hacia la sucesión presidencial de Miguel de la Madrid, y obviamente ese era su interés. Entonces no iban a permitir que al aire se soltara de la lengua un diputado de la oposición. Despidieron a Ciro, yo le ofrecí irme con él por dignidad, él me rogó que me quedara y me quedé un tiempo ahí trabajando. Mi historia en Televisión Mexiquense no sé si sea relevante para el interés de este programa, mi querido Juan Carlos, pero pues entré y salí creo que varias veces. Esa libertad nos permitía casi de manera como artesanal hacer cosas que eran para la televisión comercial imposibles, ¿no? Nosotros usábamos inclusive materiales ahí del lugar. Yo me acuerdo de una escenografía con varas, con monitores. Usábamos lo que teníamos, que a veces era muy poco. Teníamos que estar 4 horas diarias y nosotros éramos estudiantes de comunicación, de la segunda generación de comunicación, y allí aprendíamos ya en la práctica lo que era el lenguaje televisivo, y pues me empecé a enamorar de la televisión. En aquellos entonces yo era muy chavo y entrábamos a las islas de edición a grabar en los cassettes de 3/4 de 1 pulgada, donde nos hablaban de sincronía, de edición, y no sabíamos qué era un fade in, qué era un fade out, qué era un zoom in, qué era un zoom back. Para nosotros era muy diferente porque no lo veíamos en la universidad. En la universidad no teníamos una cámara, entonces todo era para nosotros muy teórico, y cuando llegamos allá a Televisión Mexiquense, pues se nos vuelve nuestra, ahora sí, como los ingredientes necesarios para llevar a cabo nuestra práctica, ¿no? Estar enfrente de una cámara o a un lado de un camarógrafo. Me aboco a buscar a Jorge Lemus, espero algunas horas, él llega y le comento que quería yo ingresar en el proyecto de la televisora, que me diera la oportunidad de participar con ellos. Y él me manda con Fernando Sánchez Mejorada al área de noticias en Televisión Mexiquense. Llego con Fernando, que es un tipazo, que es un excelente productor, una excelente persona, un excelente ser humano, pero sobre todo un buen amigo. Fernando Sánchez Mejorada me contrata ese mismo día, me abre el espacio y me asigna 2 programas del área de noticias, 2 programas de corte informativo. Uno era Los días y los hechos y el otro Compromiso. Ahí empecé a trabajar con algunos compañeros que también venían de Imevisión, con José Luis Velázquez y Pablo Rodríguez, que venía de Pronarte. Otro compañero, Alejandro Pasquel, y René López, pues éramos los que conformábamos el staff y hacíamos esos programas. Así estuvimos bastantes años, alrededor de 3 o 4 años, hasta que pues ya habíamos hecho escuela, ya habíamos generado cuadros, ya le habíamos enseñado a la gente, ya la gente de Metepec, de Toluca, de las zonas aledañas, ya producían, ya era gente con capacidad. Desde 1983, origen del sistema de radio y televisión mexiquense, hemos cumplido nuestra encomienda de ofrecer educación, cultura e información a los ciudadanos del Estado de México, a los que nos debemos. Estamos convencidos que nuestra filosofía de servicio público es la mejor herramienta de trabajo.